Vamos a comenzar. Voy a comenzar leyendo una parte de la escritura que está en Génesis 1, del 1 al 3. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí nos está dando el Señor una descripción de cómo era el mundo, lo que hoy conocemos como nuestro mundo, nuestro planeta, en el principio. Está diciendo que era un lugar que estaba desordenado, que estaba vacío, y que si nos ponemos a ver los descubrimientos que se han hecho de otros planetas, que se han mandado sondas y todo lo demás, ¿cómo se encuentran? Se encuentran exactamente en esta situación. Están desordenados y están vacíos. Otros planetas se encuentran actualmente como se encontraba el nuestro hace mucho tiempo. Había únicamente desorden, había caos, había un vacío total porque no había vida. Como no había vida, entonces prevalecía este desorden y este caos. ¿Cuánto tiempo estuvo de esa manera nuestro planeta? No lo sabemos. Es algo que la palabra no nos indica y que para Dios no es importante que nosotros sepamos. Simplemente nos indica que así estaba en el principio, desordenada y vacía. Lo que sí sabemos es de que se pudo quedar así para siempre. Pero sin embargo, Dios tenía un plan diferente para este planeta en especial. Y entonces Él intervino y aquel mundo estaba desordenado y vacío, tan desordenado, que no había vida, y ni siquiera había luz para que lo alumbrara. Entonces, pues estaba en una situación de tinieblas, en una situación de oscuridad total, donde no había ni un poquito de luz. Tenemos entonces un lugar que, pues si nos podemos imaginar esa oscuridad total, absoluta, pues a lo mejor hasta nos da un poquito ahí como de temor, de escalofríos, de cómo estaba este lugar. No hay luz, entonces realmente no saben ni dónde estás. Hay una gran confusión en un lugar así donde no hay luz. Si alguna vez hemos estado en un lugar muy oscuro, pues más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Donde no ves nada, no ves tus manos. Pero sin embargo, Dios, pues por alguna razón quiso poner luz, luz en este lugar. Y podemos ver algo que es curioso de observar, y es que la luz y las tinieblas no pueden convivir. O tienes luz o tienes oscuridad, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo. Puede haber algo que se llama penumbra, cuando estás así como que a la mitad, pero sin embargo esa penumbra no es otra cosa más que luz disminuida, pero sigue siendo luz. Y no hay forma de que se pueda unir la luz con las tinieblas. En el lugar más oscuro encendemos una pequeña lámpara, un cerillo, y eso es suficiente para que esa oscuridad se termine. Y entonces ya vamos a tener ahí, aunque sea un puntito, pero ya tenemos luz.
porque ninguna oscuridad es capaz de resistir a la luz. En la presencia de la luz, las tinieblas, la oscuridad, se van a alejar, se van a ir. Y Dios decide hacer algo diferente en este mundo, en este planeta, y entonces procede a la creación. ¿Y qué es lo primero que hace? De acuerdo a lo que vimos al principio en Génesis, pues dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue lo primero que hizo, poner luz en este mundo, en este lugar. Algunos comentaristas, yo he leído que el término luz no se refiere solamente a la luz visible, sino todo al espectro de la radiación electromagnética, que bueno, no vamos a entrar en eso, pero pudiera ser esto una parte de verdad. El caso es de que Dios comienza con este principio porque era necesario para que este planeta se convirtiera en un lugar que pudiera albergar la vida y para que fuera autosustentable. Y con esta palabra autosustentable, pues nada más así un pequeño detallito. Todo lo que vemos en este mundo, todo, se desgasta. Y por ahí hay personas que se han dedicado toda su vida a encontrar una máquina que le llaman de movimiento perpetuo. O sea, una máquina que eches a andar y no se detenga nunca. Eso no existe. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo se va degradando, todo se va desgastando. Entonces, si algo está en movimiento, tarde o temprano se va a detener. Pero cuando Dios hizo al mundo, este mundo era totalmente autosustentable. Se podría sostener por sí mismo por toda la eternidad, porque Dios es Dios. Y entonces Dios decide poner fin a las tinieblas. Va a poner entonces un elemento nuevo, un elemento que no estaba presente. Y ese elemento es la luz. Cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que ir, tienen que retroceder. Y este mundo, ahora está iluminado. Y después de una serie de pasos previos, Dios crea al hombre y a la mujer. Infunde en ellos, en esta primera pareja, su mismo aliento, su espíritu, y pone en ellos un propósito que se iba a cumplir, pero que ahí hubo alguien que metió el pie para que esto no se cumpliera, para que no se pudiera alcanzar este propósito que Dios tenía para toda la humanidad. Pero sin embargo, vemos que a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia del hombre, Dios ha manifestado su deseo, un deseo profundo de que todos, hombres y mujeres, podamos andar en sus caminos, podamos andar en sus propósitos. Y vemos en este relato de la creación, en estas primeras fases de la creación, podemos nosotros ver que hay un cierto paralelo con lo que es nuestra vida, porque nosotros también estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, no había un poquito de luz en nosotros. Estábamos en una situación donde todo lo queríamos hacer en lo oscurito sin que nadie se diera cuenta. Pero un día Dios decide traer la luz a cada uno de nosotros. Y entonces somos trasladados, como dice la palabra, somos trasladados de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Porque todos tenemos, de alguna manera, un pasado
un pasado oscuro, un pasado de tinieblas, en las que hacíamos cosas en las que nos deleitábamos quizá, pero que siempre nos dejaban un algo amargo al final de lo que estábamos haciendo. Pero ahora estamos en la luz. Ahora somos hijos de luz. Y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos a la luz del día. Ya no tenemos de qué ocultarnos, ya no tenemos de qué escondernos. Y en la posición en la que nos encontramos ahora, podemos ver hacia el frente, hacia adelante de nuestra vida y vamos a encontrarnos con un futuro lleno de luz. Y al mismo tiempo, si miramos hacia atrás, vamos a ver un pasado que está lleno de oscuridad. Y vemos el mundo cómo se encuentra actualmente y nos damos cuenta que el mundo, no es sorpresa, está gobernado por el maligno. Y podemos ver que cada vez se hace más fuerte, cada vez llega a más lugares, a más personas y de formas más perversas. Una de las formas que tiene para dominar a las personas es hacer creer a la gente que el futuro es incierto, que tenemos un futuro al cual no vale la pena voltear a ver, que le tengamos miedo al día de mañana. Y entonces, con esa perspectiva, bueno, pues ¿cómo vamos a vivir cada día? Pues con total desenfreno, porque ni siquiera sé si mañana va a llegar. Entonces, como mañana a lo mejor ya no despierto, pues vamos a darle hoy con todo lo que se pueda. Y entonces, en esa situación, si no tengo futuro, si mi presente lo estoy viviendo en este momento, mi pasado va a cobrar una relevancia demasiado, demasiado importante, que no debería de tener, porque nuestro pasado va a tener, pues ahí recuerdos bastante oscuros, pero sin embargo, con esta perspectiva es lo único que tenemos. Si no hay futuro, lo único que tenemos es pasado. Y esto es parte de la estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque nos recuerda aquel tiempo pasado y como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿no? No veían el futuro, no veían la tierra prometida como algo de bendición, sino más bien se la pasaban recordando el pasado y añorando aquello que comían, obviamente no en abundancia, obviamente no en libertad, obviamente con un capataz a un lado, pero eso ellos no se acordaban. Nada más recordaban que había comida, que era diferente al maná, a ese regalo que Dios les estaba dando. Si estamos aferrados al pasado, entonces no vamos a tener tiempo para ver el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más nos acerquemos al fin de los tiempos que nos estamos acercando, también nos estamos acercando al fin del reino del enemigo. Y eso a él no le gusta recordarlo. Él no le gusta que nosotros siquiera lo consideremos. Y entonces le da a la mentira una apariencia de diversión y de inocencia a todo lo que puede subyugar la voluntad de las personas. Y entonces pone fiestas, está inventando fiestas, está inventando situaciones en las cuales la gente se pueda divertir, se pueda distraer, se pueda salir de su realidad para que entonces no estemos pensando en otra cosa. Una de estas festividades, pues la tenemos el día de hoy, Día de Muertos. Hace un par de días fue Halloween
Y estas festividades, cuando yo era niño, pues sí existían. Bueno, el Día de Muertos sabíamos de él, Halloween ni siquiera existía para nuestro país. Y ahora son unas fiestas tremendas, hay desfiles y hay semanas y semanas de preparativos para llegar a esto, como si fuera realmente tan importante el Día de Muertos. No vamos a mencionar todas las formas en las cuales el enemigo ha tratado de distraernos, con las cuales ha tratado de cautivar nuestra atención. Pero voy a leer una partecita que se encuentra en Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice, nada más como un pequeñito detalle, dice, no se hallado en ti quien le haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Además de la enumeración que hace este pasaje, aquí estamos viendo que las naciones que estaban poblando en aquel tiempo la tierra prometida eran naciones que hacían todo esto, y que por practicar todo esto, Dios trae a su nación escogida para que acabe con todas estas naciones. Y nos suena cruel, nos suena así como que difícil de tragar, pero esa era la voluntad de Dios, que acabara con todas estas naciones. ¿Por qué? Porque practicaban todo esto que acabamos de mencionar. Cada una de estas prácticas, cada una de estas este, situaciones en las cuales nos podemos meter, y todas sus variantes, porque aquí está un resumen muy corto, pueden tener consecuencias terribles, funestas. La primera, es que Dios las considera una abominación. O sea, es algo que Dios repudia, es algo con lo que Dios no puede estar de acuerdo. Y si Dios nos está dando esta advertencia, entonces, si somos sensatos, si somos sabios, ¿qué vamos a hacer? Dejar las tinieblas y mejor buscar la luz, que es el lugar donde Dios ya nos puso. Dice la primera carta de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ya nos puso en la luz, para que no regresamos a las tinieblas. O si ya nos sacó de la luz, ¿por qué todavía tenemos un piecito allá atrás en las tinieblas? Ya tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas. ¿Por qué queremos seguir volteando al pasado? ¿Y por qué le damos más peso, más importancia al pasado que al futuro? En el futuro está Dios, en el pasado está nuestro pecado. ¿Qué tanto volteamos a ver? Es como si vas manejando y todo el tiempo estás viendo el retrovisor. Vas a chocar, no vas a llegar a donde querías llegar, porque estás viendo nada más el pasado. Ya estamos en la luz, porque Dios nos sacó de las tinieblas, y el precio que tuvo que pagar Dios para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz, porque Él lo pagó, nosotros no lo pagamos. Fue precio de sangre. Fue la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, lo que el Señor tuvo que pagar como rescate por cada uno de nosotros, para que ya no estuviéramos en las tinieblas. ¿Por qué entonces seguimos buscando esto que ya pasó?
¿Por qué vamos a rechazar este regalo? ¿Por qué queremos regresar a la oscuridad? ¿Por qué mantenemos vigentes los pactos que se hacen con el maligno, con el enemigo, con todo lo oculto, con todas las prácticas que llevan a la muerte? ¿Por qué las seguimos manteniendo vivas? Cuando nosotros estamos prefiriendo lo oculto, lo oscuro, estamos rechazando la luz. Le estamos diciendo a nuestro Salvador que gracias por el regalo, pero no gracias. Prefiero quedarme como estaba. Le estamos diciendo que su obra en la cruz, para nosotros, por lo menos, pues fue en vano. Por mí, te hubieras ahorrado la molestia, porque para mí no es así, no funciona. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:8, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hemos visto que en la palabra de Dios hay un contraste bien marcado entre tinieblas y la luz, entre estar con Dios y estar en contra de Él. O lo aceptas o lo rechazas. No hay más. Aquel que acepta a Cristo en su vida va a andar en luz y debe reflejar su luz. Esta es la razón por la cual nuestro testimonio en palabras y en acciones tiene que ser tal que ilumine a este mundo que se encuentra actualmente en una oscuridad casi completa. El testimonio no es solamente por lo que decimos, sino por la vida que estamos llevando. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Lo que se tiene que hacer en este mundo, lo tenemos que hacer nosotros. El cambio no lo va a hacer Dios. Dios ya lo hizo y por eso estamos aquí. El mundo va a cambiar porque Él ya se encargó de que alguien más lo haga y ese alguien más somos tú y yo. Es momento de decidir de una manera definitiva de qué lado estamos, a qué bando pertenecemos. Y recordamos aquella ocasión en que está Elías con el pueblo de Israel, con los profetas de Baal. Les pregunta, Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es la parte triste. El pueblo no respondió palabra. Se quedó callado. No supo qué decir, o lo que quería decir, no se atrevió a decir. El pueblo no respondió palabra. El día de hoy, ¿qué respondemos? ¿Creemos que Dios es quien dice que es? Vamos a seguirlo. Y si no es así, pues vámonos para el otro lado, pero ya sin estar yendo de un lado para otro. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este desafío que nos estás poniendo en este día tan difícil, Señor, en este día tan complicado en el que el mundo nos ha puesto. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos tomar una decisión fuerte, Señor, una decisión definitiva
de a quién estamos siguiendo. Si te estamos siguiendo a ti, el único Dios verdadero, o si nos estamos yendo para el otro lado, Señor, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, hacia la muerte. Yo decido, Señor, yo decido seguir la vida. Y cada uno de nosotros, Señor, está tomando su decisión en este momento. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos das una oportunidad de tomar el camino bueno. Queremos aprovecharla, Señor. Queremos andar como hijos de luz y dejar todo nuestro pasado, dejar todo lo que nos puede conectar con aquel pasado tenebroso, dejarlo atrás, Señor, para no volver jamás. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor los bendiga.